perdón de pecados, libertad en Cristo Jesús. ¿Qué más? Dice la palabra del Señor: por mis llagas también ustedes han sido sanados. ¿Qué más nos dio Jesús en la cruz? Entregándose en sacrificio, consuelo, amor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más? El gozo de la salvación. Y yo no sé qué otra cosa más tenga que suceder, hermanos, para que el ser humano podamos comprender qué tan grande amor, qué tan grande fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y quiero introducirme de esta manera porque Él se hizo débil con los débiles. Él nos puso el ejemplo, mi amado. Hemos estado estudiando el capítulo 14 del libro de Romanos, de la carta de Romanos. Y el apóstol Pablo tenía en su corazón el dejar precisamente huella, dejar marcado, dejar la instrucción. Leíamos el verso 1, 2 y 3 hace 8 días y vamos a adentrarnos en los siguientes versículos a partir del 4 en adelante, si nos da el tiempo y el Señor nos lo permite. No sin antes hacer una oración. Acompáñenme, incline su rostro, por favor. Gracias, Dios. Gracias te damos, Señor, porque en Jesús encontramos todo. Todo, Señor, tú nos lo diste, lo hiciste posible, Dios, a favor de nosotros. Y ahora muéstrate a nuestras vidas. Muestra lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Venimos dispuestos con corazones, Señor, dispuestos a escucharte a ti, a escuchar tu voz. Háblanos. No queremos regresar a hacer una y otra vez lo mismo, Señor, sino queremos, Señor, ser transformados, cambiar la manera de pensar. Aún llévanos, Señor, a un siguiente nivel al cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, de conducirnos, Señor, y sobre todo con el cuerpo, Dios. Te lo pedimos, Dios, en tu nombre, Jesús. ¿Cuál era el contexto original? Vamos, por favor, a la carta de Romanos, capítulo 14. Y solamente lo voy a leer porque ya lo estudiamos hace 8 días. Y en contexto, ¿qué era lo que estaba viviéndose en ese momento? Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que sí come, porque Dios le ha recibido. Y hasta ahí me voy a detener, porque esto tiene que ver con Dios, mi amado. Tiene que ver con cómo ve Dios. Para nosotros los hijos de Dios debería ser algo natural, algo que se vea, algo que emane cuando estamos siendo y dejamos que el Espíritu nos guíe. ¿A qué? A toda verdad, a toda buena obra, a no regresar mal por mal. Y hay ciertos versículos que el día de hoy vamos a estar citando, porque el común denominador de un nacido de nuevo tendría que ser que las cosas viejas pasaron y que ahora que estamos en Cristo Jesús, todas, y cuando agrega todas, son hechas nuevas, no se refiere nada más a las malas palabras que tú y yo decíamos. Aquí no levanten la mano. ¿Cuántos decíamos malas palabras? Pero no nada más se refiere a una cosa. No nada más se refiere a tu conducta, a tus mentiras, a tu forma de ser, a eso que quizá heredamos, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres.
sino a todas. Y todas son, absolutamente todas las cosas son hechas nuevas cuando venimos a los pies de Cristo. Sin embargo, nos damos cuenta que en la realidad, en la congregación siguen habiendo problemas. Seguimos viendo quizá a nosotros que llevamos décadas en la congregación, a algunos neófitos o nuevos en la fe, nuevos creyentes, como ¿por qué no entiende? ¿Por qué no le ha amanecido? Cuando ni siquiera quizá Dios lo ve de esa manera. Y ya nos vemos, ya nos encontramos, ¿verdad? Ahí sojuzgando, criticando, mencionando, atacando, señalando a los débiles. Todos los aquí presentes somos débiles de una o de otra manera. ¿Están conmigo? ¿Lo podemos reconocer? Algunos en un grado, otros en un menor grado, unos en algunas cosas, otros en otras, pero todos tenemos debilidades, todos cojeamos, todos somos, digamos de esta manera, neófitos en eso. Podríamos decir, bueno, llevas 40 años y todavía el carácter que te cargas, por ejemplo. ¿Cuántos somos de mecha corta? ¿Recuerdan el ejemplo que yo les ponía de las velas? ¿Cuántos somos de mecha corta? Ahí sí levante la mano. Gracias, Isra, por tu sinceridad. Gracias, hermanita. ¿Y cuánto tiempo llevamos escuchando el evangelio? Sin embargo, Dios tiene paciencia con nosotros. Dios no nos ha desechado. Ay, porque Johnny e Israel son de mecha corta, vámonos, ya no son hijos de Dios. No, todo lo contrario. Dios se deleita en tener misericordia. Y la ha tenido no una vez, mi hermano amado, sino muchas veces, y agrego, y la seguirá teniendo. Gracias a Dios, gracias a su nombre. Así que debemos cada uno de nosotros, en palabras coloquiales, poner nuestras barbas, ahora que me está creciendo un poco más, a remojar. Poner nuestras barbas a remojar. ¿De qué pie cojeamos? ¿En dónde? ¿Cuál es tu área de oportunidad, como lo dicen en las empresas? ¿Qué debe modificarse en tu vida, en mi vida? Como hijos de Dios tenemos que ser lo que Dios nos está pidiendo, mis amados hermanos. A lo mejor tú dices, bueno, yo he sido paciente nada más con este hermanito. Ay, pero con esta otra, híjole, con esa sí, como Dios me pone a prueba. Y allí es en donde tú y yo nos vemos y decimos, es verdad, Señor, sigue obrando, no te canses, no me sueltes, no me sueltes, no me dejes a la deriva. Te necesito, Padre, quiero cambiar. Y cuando tú te dispones y tienes el anhelo, está en tu corazón de decir, Señor, transfórmame, renuévame, moldéame a tu imagen, el Señor pone especial atención en ti, como si estuviera hablando tantas voces y de repente escucha, Señor, yo quiero cambiar. ¿Qué escuché? Es Irra que quiere cambiar. Es Pepe que con todo su corazón me ha estado diciendo que lo transforme. Claro que sí, lo voy a cambiar. Y de esa manera, mis amados hermanos, estaremos siendo transformados, no en una área, sino en muchas áreas en nuestra vida. Vamos al verso 4. ¿A quién le gustaría leer el verso 4? Quien traiga su Biblia, ya sea su Biblia inteligente o su Biblia física, que levante la mano. El pastor Memo es ya más directo, a ver, ayúdame a leer tal persona, pero quien quiera, siéntase en libertad, que levante la mano rápido, rápido, rápido. Gracias, hermana, allá atrás. Verso 4 del capítulo 14 de la carta a Romanos, y dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Gracias, hermana Edith. Hasta lo que no comen les hace daño. ¿Les suena esta expresión? ¿Tú quién eres? Está comenzando a decir el apóstol Pablo. ¿Tú quién eres? Algo así como,
¿Y tú qué? ¿Y a ti qué? Si ni Dios mismo lo hace. Pero nos vemos una y otra vez, mis amados, en la parte carnal, no espiritual, sino en la parte carnal, vamos acomodando las cosas. A mí me parece, ¿verdad?, que un pastor tendría que estar con corbata al frente predicando. Hasta acá me llegó, hermanos, ni modo. A mí me parece que una hermanita tendría que estar con velo. Y la que no viene con velo, mi hermano amado, esa hermana anda en rebeldía. Esa hermana no es sujeta a su marido. Venía hoy en la tarde platicando con una persona que le dijo a un pastor, más bien el pastor le dijo a la hermanita: oye, hermana, ¿por qué no tienes tu velo puesto? Y la hermana le contestó: porque mi esposo me pidió que ya no me pusiera velo. Eso a mí de inmediato dije: ah, caray, mi esposo me pidió que ya no me pusiera velo. Se lo dijo al pastor. O muchas otras quizá podríamos decir, estoy poniendo ejemplos. Yo sí me pongo mi velo. Y en la casa, ¿cómo es con el marido? ¿Sujeto? ¿No? Es un buen ejemplo. Ahí le anda gritoneando a su marido. Y entonces a lo mejor el símbolo o el ejemplo, ¿verdad?, no serviría en ese caso para nada. Porque se supone que tiene que estar en sujeción. Es un símbolo de estar bajo obediencia o cobertura o sujeción a su marido, como una honra, ¿verdad? Y solamente pongo este tipo de ejemplos como para denotar un poquito el verso 4. ¿Tú quién eres? ¿Quién lo estaba escribiendo? ¿Quién lo estaba diciendo? Pablo. Pero tómalo. No es aquí a que se ponga el saco a quien no, es para todos. Y tú, hermano, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? No lo estoy diciendo de acá para allá, para acá también. ¿Y tú quién eres? Hubo un hermanito que está sentado hasta la parte de atrás, hasta atrás de su lado izquierdo, que decía: pues yo a lo mejor puedo estar con ciertas cosas y bueno, así yo vine al Señor Jesús. ¿Sabes quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Pero a veces nuestras muecas o nuestros maltratos o nuestras caras, y uno lo puede hacer por imposición, lo puede hacer por intransigencia, por conveniencia, porque no le queda de otra, porque si no lo bajan de la alabanza. Pero lo mejor, ¿saben qué sería? Que Dios sea quien lo transforme, que Dios sea quien impacte, que Dios sea el que le toque el duro corazón para decir: yo quiero servir a Dios con todo mi corazón, anhelo agradar a Dios mejor. Y si Dios me pide que haga esto, por amor a Dios lo voy a hacer, no por el hombre. ¿Qué dice la Escritura? Hagan todas las cosas como para el Señor, no para los hombres. Porque allí nos vemos una vez más como con la culpabilidad. Es que si no lo hago me van. Es que ya no lo hice, ya me cacharon. Y en todo momento nos estamos viendo con esas manchas que somos, que tenemos. Pero cuando vamos con esa humildad a decir: Señor, una vez más le falté al respeto a mi esposa, perdóname. Una vez más, Dios, le falté al respeto al pastor, no tenía que haberle contestado mal, perdóname. Y cuando el Espíritu se encarga de poner esa carga en nuestros corazones, no volvemos a ser los mismos. Y de verdad hay cambios genuinos. Eso es lo que Dios está buscando. No una iglesia falsa, no un momento que pase. Ahora bien, el remedio al buen uso no es el desuso, sino el buen uso. No quiero decir con esto que yo no soy tu esposo y que no te tengas que poner el velo, ni mucho menos. Pero cada quien, lo estudiamos hace 8 días. Y si comen pan de muerto, no. ¿Cómo pan de muerto, pastor? ¿En qué momento se le fue a oscurrir? ¿Que no ve que tiene ahí los huesitos allá arriba, el pan de muerto, y usted está participando? Eso lo dijo Checo, no lo dije yo.
Ah, lo dijo la hermana Vicky. ¿O quién fue? El hermano Chucho. Ya se están echando la culpa, miren. Pero ahí estamos, hermano. De verdad, eso es lo que sucede con la religión. Eso nos aparta del verdadero significado de la libertad que tenemos en Cristo. Mi hermano, si a ti te cae mal el pan de muerto, no te lo comas. Por favor, no te lo comas. Pero si te encanta con chocolatito caliente y tapadito así encima de, y así ahorita que hace frío, échate dos, mi hermano. Porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Puedes comer de toda cosa, aún cosa mortífera, y no te va a hacer daño. Es promesa del Señor. Ahora bien, si ya sabemos que fue sacrificado en un altar y de repente ahí estás, no te estés metiendo en problemas. ¿Para qué le buscas? Mejor vete y te compras uno allá en el Sam's y ya te lo comes completo. Pero aún hay cosas que todavía como creyentes, como hijos de Dios, seguimos arrastrando. Hace muchos años, dice la historia, que en una iglesia no se podía poner arbolito de Navidad. Mi hermano, si tú tienes esa convicción, no lo pongas. Por favor, en el nombre del Señor, no lo pongas. Pero si alguien quiere ponerlo y tú tienes la convicción de no ponerlo, él va a seguir siendo tu hermano y se van a ver en el reino de los cielos porque los dos han creído. Te estoy ayudando porque a veces nos encontramos, lo que decíamos al principio, ya atacando. Ay, es que la hermana, y no se da cuenta que ya puso hasta esferas. ¿Qué es eso? Y aparte su esposo le llevó lucecitas. ¿Tú quién eres? No te lo estoy diciendo yo. Léelo, hermano. Léelo, por favor. Que juzgas al criado ajeno. Por eso decía, y hasta lo que no comen les hace daño. Ahí nos vemos juzgando a otras personas. Pero siempre como que nos extraviamos. ¿Qué pasa con la bigota que tenemos nosotros en lo que sí debemos cambiar y en lo que tenemos que trabajar? Y ahí andamos viendo, ¿verdad? Según esto, la pajita no, y lo hacemos al revés. Tú tienes una bigota, tu hermano tiene una pajita, pero al hermano le cargas vigas y perres y tú dices, no, yo no, mira, si yo soy un santo. Qué buena risa, hermana Vicky. Así que para su propio Señor está en pie. ¿Qué tal que su Señor sí le da chance de comer pan de muerto? O que el esposo le concedió a la esposa no venir de velo. Y había por ahí en una iglesia una hermanita que decía, concédame ponerme la entrada y yo se las regalo los velos. Se llama imposición. Ni Dios mismo impone nada cuando nos dio un libre albedrío. Pero cuidado, porque eso no es sinónimo de libertinaje. No es sinónimo de China libre. No es sinónimo de pecado. Nunca van a oír a ningún pastor de esta congregación que prediquemos a favor del pecado. Dios está en contra del pecado, mi hermano amado. Nunca vamos a predicar a favor o estar apoyando al pecado. Al contrario, vamos a reprenderlo porque Dios mismo lo reprende. ¿Están conmigo? No quiero confundirlos ni mucho menos. Vamos adelante, por favor. Así que, pero estará firme. Y vamos a ver por qué van a estar firmes. ¿Quién es el que los mantiene firmes? Porque el Todopoderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, para que no caiga. Que cuando él piense, ay, ahora sí ya me quiero ir a pedir calaverita va a ser el Señor que los va a mantener firmes. Y Él se va a encargar que no caigan. Él se va a encargar que no hagan lo que no le agrada al Señor. ¿Siguen conmigo? Estamos a la luz de la Escritura comprendiendo cómo el Señor lo que está diciendo, y ustedes quiénes son para.
juzgar. Lo que Él quiere es que no haya dimes y diretes, sino que impere ponderar el amor, que es el principio de lo que Jesús quiere para la iglesia. Eso sí es importante, que impere el amor, mi hermano. Pablo, al irse acercando al final de sus epístolas, se da cuenta de que hay un importante problema que no ha tocado aún. Y dice el de la relación entre los débiles y los fuertes. Los fuertes eran aquellos que podían captar el significado de la muerte de Cristo para la vida diaria, es decir, para la comida, para la bebida, para qué voy a hacer, cómo me voy a conducir, etcétera. Y los débiles no podían hacerlo, o viceversa. Y ahí nos vemos entonces quiénes son débiles, quiénes son fuertes. Ah, no, a mí me parece que este es pero roble, fuerte. Y a lo mejor el fuerte está, y nos vemos ahí juzgando aún como fuertes al débil. O el débil a lo mejor en su conocimiento vasto, diciendo cómo me encantaría ser como aquel fuerte. Y el fuerte pisoteando al débil. Así que los fuertes eran aquellos que tenían una mayor madurez espiritual. Hace ratito cantábamos un canto, por eso lo metía en la lista, que cuando estamos fuertes, cuando estamos de pie, Él nos ama. Y cuando estamos débiles y estamos caídos, también Él nos ama. O sea, Él no nos deja de amar. Cuando tú le fallas, no te deja de amar. Él desea tu arrepentimiento. Desea que voluntariamente tú le digas: Señor, perdóname porque una vez más te fallé, Señor. Y ahí otra vez, alguien me habló, alguien metió la llave maestra. El arrepentimiento, la humildad, a ese lo escucho, a ese presto atención, a ese pongo cuidado. A ver, ¿qué decías? No, claro que no dice así, ¿verdad? Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero dice: claro que sí te perdono, y claro que sí voy contigo, y claro que sí te restauro, y claro que sí te perdono, y sé que vas a seguir fallando, y sé que a lo mejor en tu matrimonio, o sé que has sido un mala onda con tus hijos, pero de todas maneras, si tú vienes al oportuno socorro, encontrarás gracia y encontrarás la misericordia de Dios. Entonces nos está invitando otra vez. Bueno, ¿en dónde estás tú? ¿Estás en el lado de los fuertes? ¿Estás en el lado de los débiles? Cada quien. Aquí sí no puedo yo decir, o ustedes, es que a mí me parece que yo estoy en el bando de. En cualquiera de los dos, el Señor nos está invitando, nos está diciendo: ¿y tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque el Todopoderoso, o porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué estamos hoy de pie? ¿Por qué estás tú hoy de pie? ¿Por qué, aunque caíste como yo he caído, por qué hoy estás de pie? No ha sido porque eres buena onda, no ha sido por tu buen comportamiento, porque tú lo mereces. Ha sido porque poderoso es el Señor. Porque poderoso, y agrega una segunda palabra, ¿cuál es? Poderoso y fiel es el Señor. Entonces ahí nos vemos reflejados en: Señor, yo también he fallado, y perdóname porque también he sido de los que critican. Perdóname porque he lastimado a los débiles. O al revés, como débiles a veces decimos: no, es que aquel no sabe que yo soy un débil, y ay de aquel que haga tropezar y a veces la soberbia. También Dios tiene que trabajar en ese que según es débil. Quiero dar este ejemplo, mis amados. El día de ayer, platicando en la mesa de pastores, y cada congregación está llena de congregantes que quizá, muy seguramente, no han nacido de nuevo.
porque yo mismo venía a esta congregación y no era nacido de nuevo. Así fácil para darme a entender. Así que ¿durante cuántos años crees que tiene que pasar un niño por la adolescencia, por su juventud y su edad quizá de adulta para ser verdadero creyente y convertido, nacido de nuevo? Y ese domingo pasó algo de eso. Uno de los pastores, Pastor Beto, mencionaba, es que han escuchado del pastor Jesús, del pastor Memo, del pastor Rubén, del pastor Johnny, lo mismo durante décadas. ¿Por qué? Porque es Dios quien habla, porque es Dios quien toca. No cuando tú quieres, no se trata de qué mensaje traes lleno y pleno y un mensaje de poder. Es Dios que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿Te das cuenta? No se trata de qué tan erudito seas, de tu buen habla. Se trata de que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y que Dios, que es magnífico en santidad, que es maravilloso en hazañas, hacedor de prodigios, Él va a hacerlo. Él va a cumplir. El que comenzó la buena obra la terminará. Por eso siempre les digo, papitos, mamitas, hermanos, no cesemos en orar, en confiar, en tener fe en que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Ahora que veo a sus chiquitos, así como ustedes están, así yo estaba. Y mi oración todos los días cuando los llevaba a la cama era: Señor, cumple tu propósito en mis hijos. Y cada noche han pasado años y le sigo diciendo: Señor, cumple tu propósito en mis hijos. Establece tu reino en mis hijos. Estoy seguro que ustedes lo hacen. Y no lo dejen de hacer. Y quiero darles una palabra más, porque a veces los papitos nos desanimamos cuando ya viene una edad, quizá cuando entran a la prepa, quizá cuando entran a la universidad, cuando están siendo muy bombardeados. Y los que estuvieron en la prepa y en la universidad pueden dar fe de lo que estoy diciendo, porque la contaminación y lo que el diablo hace de robar, matar y destruir, siempre presente con los jóvenes, sobre todo cuando están siendo bombardeados. Porque dice el Salmo 1: serán plantados junto a corriente de agua y dará su fruto a su tiempo. O sea, a su tiempo no quiere decir cuando ya están de 2 años, de 3 años, ¿verdad? Sino van a dar su fruto cuando hayan madurado. Cuando ese tallito ya esté crecidito, ya tenga sus hojitas y ya tenga sus frutitos y ya estén creciendo como esos aguacates riquísimos. Pero si yo me como un aguacate verde y duro, ¡ay, hermanos! Por eso no está a su tiempo. Y cada fruto es como cada uno de nosotros. Debemos darle su tiempo. Entiendo también, hermanos, porque somos desesperados. Ya queremos hacer adultitos. Hay mucho ahora, lo cual entra en un proceso, y no me quiero salir de tema, pero fíjate muy bien, entra en un proceso químico para madurarlo rápidamente. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo seamos pacientes. ¿Podemos repetir juntos esta palabra? Pacientes. Que Dios quiere que tú seas paciente. Dios quiere que yo sea paciente. ¿Con quién? Con esos débiles. Con esos hermanos que, como a veces decimos, es que todavía no le amanece. Sí, todavía no le amanece. Y a lo mejor no le va a amanecer de aquí a que Dios quiera. Pero cuando Dios lo toca, ay, mis amados, no vuelve a él vacía su palabra, Héctor. Dios cumple lo que dijo y seguirá cumpliendo lo que él dijo. ¿Por qué? No porque fue un buen papá, o no nada más porque lo educaron correctamente, porque los papás metemos chorronal de errores, ¿cierto o no? Sino por lo que dice al final del verso 4. Pero estará firme, tu hijo estará firme, tu hija estará firme, tu matrimonio estará firme, tu iglesia estará firme.
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto se refiere entonces a Dios, no se refiere a nosotros, se refiere al Todopoderoso, al que ya lo hizo posible. Acá, Fer, por favor. Al que sí hace todo lo imposible posible. No a nosotros, mis amados hermanos. Aquí el micrófono, por favor. Gracias, Pepe. Es, es fácil cuando alguien llega a la congregación por primera vez, que los que ya estamos, en el momento lo recibamos como llega. Checo nos decía hace 8 días, citando el verso anterior, dice que recibamos a todos esos débiles, digamos, todos los que llegan por primera vez son los débiles. Todos los que ya tengan, aunque sea un día, serán los fuertes. Aunque en el proceso, en el tiempo, hay muchos que podrán creerse fuertes, pero en realidad son débiles. Yo nunca he escuchado que alguien diga, yo soy débil. Pero dice que el Señor ya los ha recibido. Y nosotros aplicamos parte de eso, los recibimos bien. Pero a la siguiente vez que vienen, ya los queremos transformar. Y ya les empezamos a poner reglas. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, los regaña y les dice, habían empezado bien. Recibieron las cosas por gracia, ahora van a acabar en las obras de la ley. Y entonces cuando estamos viendo este tema, fíjense, tenemos que revisar nuestra tendencia humana. Y la tendencia humana es a estar señalando y a juzgar. Y eso no se nos va a quitar de la noche a la mañana. Y a veces ni con muchos años. Déjenme ponerles un ejemplo que hace poco me pasó. De juzgar. Cuando murió mi hermana, ¿qué tiene? Va para 3 meses o menos. Al velorio llegó una persona con una vestimenta que puede ser la misma que usan las mujeres que se paran ahí en Tlalpan. Yo sí juzgué, la verdad, dije, esta no es forma de venir a un velorio. A Fer también la vio. Digo, no se dará cuenta ¿en dónde está? No es una disco, no es, pero tenemos esa tendencia de señalar y de ver. Y creo que si hay cuestiones de tipo social que requieren códigos de vestimenta a veces, ¿no? O sea, dudo mucho que un pastor que nos inviten a predicar en una boda no vayamos con traje. Yo lo dudaría mucho. Pero eso no nos da derecho a señalar ciertas cosas, porque podemos lastimar. Y aquí está Pepe, a su amigo que trajo Hugo, que venía con la greña bien larga. Alguien de esta congregación se atrevió a decirle que no era forma de venir aquí con el cabello así. No volvió a regresar. Ese supuestamente que le dijo esa, porque fue una mujer, supuestamente era la fuerte y Hugo debería ser el débil. Yo creo que era al revés, porque si estamos dando como sinónimos que el fuerte es el maduro, esa persona que le criticó no era madura, era una inmadura, porque el maduro tiene amor, condesciende, tolera, ama y va a esperar a que el Señor le hable a cada quien. Pero somos muy tendientes. La verdad, no se nos quita de la noche a la mañana y de repente nos podemos dar cuenta, y quizás los que hablamos más lo hagamos más veces y a veces desde el púlpito.
de estar señalando, ¿sí? Poder estar señalando cuando decimos algo que a nuestro parecer puede ser que así son las cosas, tienen que ser. Y más si nosotros no lo hemos hecho, nos llenamos más de soberbia, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, dice, si cae, si el criado ajeno cae, ¿quién lo va a sostener? Si está firme, ¿para quién está firme? ¿Sí? Es para el Señor. Es un trato personal de cada quien con Dios. Y no debemos juzgar porque el proceso de cada quien es diferente. Creo que todos los procesos son diferentes en cada persona. Yo la última vez, o no fue la última, la antepenúltima que prediqué, yo decía, yo por la gracia de Dios no he vuelto a drogarme en 46 años. Pero también les decía, si tú caíste, levántate, no te condenes. Pero puede uno condenar porque así es uno. Cuando yo, el primer año que dejé de beber, de drogarme, estuve en un año nuevo con mi familia. Casi cada año mi familia, mis hermanos me decían, a ver si este año sí cambias. Y ya cuando yo cambié, yo era el que les decía, a ver cuándo cambian ustedes. Y la soberbia espiritual se empieza a manifestar y a veces no nos damos cuenta. Y estamos señalando o hacemos un grupo élite, yo soy de estos. No decimos como Pablo señala a los corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Apolos, ¿no? Pero en un sentido lo hacemos a veces, ¿sí? Y entonces empezamos a señalar y a decir, eso está mal. Obviamente hay cosas que están mal, pero cuando enfatizamos sobre algo que está mal, podemos poner una carga, una condena a la persona que está haciendo algo. Voy a poner un ejemplo. ¿Está mal divorciarse? Sí. ¿Y si alguien se divorcia? Tú no sabes las circunstancias que lleve a una persona a divorciarse. Sigue siendo un hijo de Dios. Cayó y cometió eso para su Señor. Nuestro deber no es señalar, es que yo creo que ni cristiano eres porque te divorciaste. No. Si no hace lo que nosotros creemos, y es que desde el púlpito se ha condenado ciertas cosas que otros hacen. Y no quiero referir ciertos detalles, pero cada quien debe saber. Y entonces debemos de tener mucho cuidado porque Pablo aquí nos está aclarando muy bien, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Quién eres? Y puede ser que a lo mejor aquí es a lo que quería llegar en el comentario. Puede ser que no lo hagamos verbalmente, pero sin embargo, seguimos igual. Jesús fue muy directo cuando dijo que todo sale del corazón y que no es el acto directo de hacerlo lo que es pecaminoso, es si ya lo tuviste en tu corazón. Por eso le señaló a la gente, oíste que no, decía, no adulterarás, pero si tú miras a una mujer codiciándola, ya adulteraste. Dije, oíste que decía la ley, no matarás, pero si tú te enojas con tu hermano y le dices fatuo, tonto, es como si lo mataras. Y puede ser que a lo mejor no lo digamos directamente, no le digamos a alguien, pero lo seguimos teniendo ahí. Y puede ser que nuestro lenguaje corporal les haga sentir algo, que a lo mejor no lo saludamos o se sienta a nuestro lado y nos hacemos más allá, le corremos una silla. Hermanos, todas esas cosas tenemos que cuidarlas.
porque podemos hacer que la gente se vaya de aquí. Si es que alguien se puede catalogar como fuerte en la fe, tendría que mostrarlo con el amor hacia esa gente como esté. ¿Alguien más, hermanos? ¿Había levantado la mano? Qué verdad acabamos de escuchar, y otra vez si les hago así es, pongamos nuestras barbas, escuchemos, porque lo que Dios nos está diciendo es de manera individual. No es para nadie, es para todos, en especial. Y de esta manera creo que todos vamos a poder comprender, porque todos nos hemos visto envueltos, quizá nos damos el lujo o nos damos el poder juzgar o el poder señalar o el poder criticar, cuando Dios mismo no lo hace. Cuando Dios te está diciendo ahí mismo a través del apóstol, ¿y tú quién eres para? Ahí nos estamos haciendo un ladito. A lo mejor no necesitas decirlo, ¿verdad? Decía el pastor, pero ya con tus actos así de, bueno, no sé, no me sale muy bien, o con caras, o con desprecios, o con, ya no le hablas por teléfono y antes era tu mejor amigo. Peor cuando es familia. ¿Cuánto daño hemos hecho cuando es familia? Y saben, nos vemos nosotros mismos a la vuelta de la esquina después de un tiempo. Yo era así, de verdad, ¿sí o no? Yo hice eso, pero ya Dios me cambió. Pero lo hiciste, sí, ya Dios te perdonó. Entonces tienes que reconocer que hay maldad en ti, que hay mucho que Dios tiene que cambiar. De este lado, Fer, por favor, con Checo. ¿Qué tiene? Esa es una buena pregunta que quiero dejar en esta noche. Se me está acabando el tiempo, pero ¿qué cosas hoy en día? Te lo voy a poner más sencillo. Aquí en la congregación, ya no ni con tus vecinos ni con tus parientes, aquí en la congregación, ¿qué cosas Dios tiene que cambiar en tu corazón, en tu vida, para con los tuyos de la congregación, tus hermanos, el próximo aquí adentro? Porque tenemos selectos. Este sí me cae bien, porque con este sí comulgo. Con este, mira, le es bien fiel a su esposa. Con ese sí me llevo bien. Pero con el que falló, con ese no me puedo llevar bien. Cuando Dios mismo lo podemos ver con aquella mujer en el mismo acto. Y seguramente no encontraron al cabezón. A ella sí la encontraron, pero a lo mejor no la encontraron porque está ahí mismo. Checo. Estaba viendo, Johnny, que este versículo podría verse desde dos perspectivas. Una, como una advertencia. Sí. ¿Quién eres tú que estás juzgando al criado que no es tuyo? Al criado ajeno. Estás juzgando a alguien que no está solo. Me suena así una advertencia, ¿no? O sea, no te das cuenta que él tiene a su Señor y que él tiene dueño y que el dueño se va a encargar de perfeccionar la obra en él, en ese que estás juzgando. Entonces es como una advertencia, pero también desde la otra perspectiva yo lo veía como como una esperanza para aquel que pueda estar siendo juzgado, que pueda estar siendo menospreciado. Sí, amén. ¿No? Porque a lo mejor ni cuenta te das tú, porque como decía el hermano Chucho, a veces juzgamos o criticamos y ni decimos. Entonces a lo mejor tú estás siendo menospreciado y estás siendo juzgado y ni cuenta te das. Pero ahí podemos ver una promesa de Dios y dice, porque fiel y poderoso es el Señor para hacer que esa persona que está siendo juzgada, que esa persona que está siendo menospreciada, se mantenga firme. Gracias, Checo. Héctor, y antes de darle el micrófono a Checo, nuevamente les quiero hacer la invitación, vayamos meditando. La pregunta es para ti, ¿hay cosas que cambiar hoy? Ya ayer, hace 15 años de niño, cuando estábamos en casa con papás, a lo mejor tus papás, ya como la mía, ya no la tengo, ya no podemos cambiar cosas del pasado, pero sí podemos cambiar cosas que el Señor día con día nos da oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y a la congregación de comunidad de integración familiar, a cada uno de nosotros, los voy señalando. Dios nos da la oportunidad
de cambio, porque vamos a vernos otra vez involucrados en algo en donde debemos tener cuidado, y Dios nos está diciendo, cuidado porque se tiene dueño. ¿Están conmigo? Cuidado porque ese pequeño tiene dueño, y yo soy el Señor de ese pequeño. Lo pongo entre comillados, como dijo el pastor, porque podría ser no el débil, el criticón, el débil, el chismoso, el débil, el juzgón, el débil, el... Gracias. Creo que estamos teniendo una advertencia muy fuerte aquí en la comunidad, porque si nosotros vemos alrededor actualmente cómo está actuando la iglesia, cómo se está separando la iglesia, y muchas veces es por los mismos nosotros que estamos juzgando a los que se han ido. Y aparte no hacemos nada por los que se han ido. Entonces sí tenemos que ver qué está en nuestro corazón, porque el reflejo de lo que nosotros hablamos es lo que hay en nuestro corazón. Y aparte, si yo estoy juzgando a una persona, es porque mi corazón está queriendo defender algo que yo adentro también tengo. Está muy contaminado mi corazón. Entonces, si nosotros estamos juzgando de esa forma, porque además no es un juzgar espiritual, como lo podríamos decir, si lo estamos haciendo de esa forma, entonces hay que revisar nuestro corazón. Y si realmente nosotros estuviéramos cargados por la forma en que el hermano está actuando, entonces hay que ponerlo en las manos de Dios, arrodillarnos y pedir por esa persona, en vez de estar juzgando. Qué fuerte es este tema, hermanos, porque estamos hablando de la iglesia de Cristo. No es mi iglesia. Ustedes, Dios nos la prestó el Señor. ¿Qué cuentas vamos a entregar de la iglesia? Es mi responsabilidad como autoridad. Yo debo cuidar sus corazones. Pero si entre nosotros nos metemos con el cuerpo de Cristo, cuidado, porque es la iglesia de Cristo. Es el pequeñito, es la hermana, es el hermano que tiene dueño, que es del Señor. No seamos ligeros. Ya no más, me parece que durante siglos hemos visto iglesias divididas. Desde el principio de los tiempos, Satanás atacando, y no sé en dónde se encontraba Adán, porque cuando vino a hablarle a Eva, la confundió, la atrapó, la hizo caer. Por eso debemos ser pacientes, tolerantes, amorosos, condescendientes. Pero si algo estás viendo que no está funcionando, ¿tú crees que la oración no es eficaz? ¿Tú crees que Dios se distrajo y de repente empezó? No, hermano, es que también en cada uno de nosotros debe haber temor al Señor. Y primero lo señalé de este lado. Qué importante es poner el ejemplo. Pero qué importante es voluntariamente decirle: Señor, hoy mismo, hoy escuché tu voz, Señor, como lo decía ahorita mi hermanito Héctor, mi hermanito Checo, el pastor Chucho. Hoy escuché tu voz. Ya no puedo remediar porque ya no vive en este país, porque ya no tiene vida, pero hoy tengo al hermano que yo sé, bien seguro estoy que lo lastimé. Hoy sé, porque ahorita mismo ahí está el Espíritu, ¿verdad?, que nos está recordando, que nos está diciendo: es esa. No despectivamente esa, no, sino es esa persona, o es ese, que todavía hoy tienes oportunidad. Hermano, yo no sé cuánto tiempo, siempre lo digo, no sé cuánto tiempo nos quede de vida. Nadie tenemos asegurada la vida, pero hoy tú tienes una oportunidad de ponerte a cuentas. ¿Por qué hemos fallado? Yo he fallado. Y yo les decía el domingo, y tristemente les voy a seguir fallando. No quiero ya fallar, pero voy a seguir fallando. Yo necesito de Dios, yo necesito arrepentirme, pero también necesito tomar decisiones, Héctor. También necesito venir a los pies de Cristo arrepentido, humillado, a decirle a Dios: perdóname. Pero no nada más se queda: el Señor ya me perdonó, el Señor ya borró todos mis pecados. Sí, pero si de verdad estás arrepentido, tiene que haber frutos, un cambio verdadero, ¿qué? Digno de arrepentimiento, que se vea, que se muestre. Y eso no le digas: ahí te hablan,
ya sé para quién es esta predicación, se la voy a mandar. No pienses en alguien más, piensa para ti, hermana Isi. Y después acá con mi hermano Eliezer. Se me acabó. He estado escuchando, hay un podcast donde están revisando un libro sobre la comparación y justo explicaban que el juicio hacia los demás viene de cuando nos empezamos a comparar, cuando dejemos de ver que el estándar es Cristo y entonces el estándar me vuelvo yo y entonces ya soy mejor que tú porque yo hago ciertas cosas. Y mencionaban justamente la parábola del fariseo y el publicano. Y como mencionaba hace un momento mi papá, no nos gusta decir que somos el débil, pero nos cuentan la parábola del fariseo y el publicano y decimos, no, de seguro yo soy el publicano, ¿no? Claro. Yo sí salí justificado después de mi oración ante el Señor, pero creo que muchas de las personas que muchas veces creemos ser los fuertes y leemos este pasaje y digo, sí, yo voy a recibir al débil porque yo soy muy fuerte, somos el fariseo diciendo, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí hago esto, y gracias Dios porque no soy como este, ¿no? O sea, esa es la actitud que tenía el fariseo. Y algo importante que mencionaban en ese podcast es que decían, cuando Jesús empieza a contar esa historia, nosotros actualmente como que decimos, obvio, el fariseo es el malo, ¿no? Como en los chistes de los gallegos, el gallego va a ser el tonto, ¿no? Pero en ese tiempo que Jesús empezara a contar una historia con un fariseo y con un publicano, toda la audiencia estaba esperando que el fariseo fuera el bueno. Él iba a salir ganando porque ellos eran la excelencia, lo que la gente quería imitar. Fariseo Y de que fariseos. Jesús empezara a contar historias donde los fariseos terminaban mal, era algo que la gente no entendía. Y entonces, como bien estás diciendo ahora, ¿cómo los vemos nosotros? En nuestra iglesia, ¿quién es el estándar? ¿Quién es lo que en ese momento era el fariseo? Pero para verlo bien, ¿no? Porque a los fariseos los veían bien. Y creo que sí es muy importante no vivir, porque podríamos decir, como bien decía Checo, es bonito pensar en la promesa que Dios da, ¿no? Si alguien está de pie o alguien cae, pues el Señor sabe y el Señor lo sostiene. Pero que tengamos mucho cuidado en que no creamos que estamos firmes, como el fariseo creía, y que incluso nos gloriemos de decir, gracias Señor, porque yo sí soy libre y yo sí entiendo que puedo comer pan de muerto y el otro no. Gracias Dios, porque no es esa la actitud. La actitud es reconocer constantemente que somos un pecador y que únicamente por la gracia de Dios no somos lo que éramos antes. Entonces, creo que es muy importante recordar esa parábola, porque si somos bien sinceros, somos el fariseo la mayoría de las veces, más que el publicano reconociendo, ten misericordia de mí que soy un pecador. Gracias, hermana Isi. Por último, hermano Eliezer. ¿Se recuerdan que comencé este mensaje o este estudio diciendo de quiénes creen cada uno que somos? ¿De los débiles o de los fuertes? ¿No es una buena pregunta ahora ya analizando y escudriñando todo a la luz de la palabra? La verdad es que ahora sí el Espíritu nos hace saber que tristemente no estoy tan seguro ahora que pueda ser de los fuertes. Hermano Eliezer. Sí. Quiero comentar brevemente, Pastor Johnny, Por que favor. creo que sí, efectivamente es un peligro el poder juzgar a los demás, porque en lo que juzgamos nos podemos convertir a la larga. Entonces sí, en verdad tenemos de tener cuidado. Y aunque nosotros tengamos la razón, incluso doctrinalmente, no tenemos el derecho de poder exhortar a alguien que no, en nuestra perspectiva, no está cumpliendo o no está agradando a Dios. Y es tan delicado y serio porque usurpamos el poder y la gracia del Espíritu Santo. Estamos ocupando y nosotros nos creemos mejores incluso que Dios a través de su Espíritu Santo para persuadir, convencer de justicia, de juicio, de pecado a esa persona que está haciendo mal. Pero según mi perspectiva, aunque tuviera la razón,
¿verdad? Sigo contendiendo y sigo humillando y sigo juzgando. Gracias, hermano Eliezer. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos, y vimos un versículo. Quiero que te quedes ahí en tu lugar. Vas a recibir los elementos, 2 matrimonios o 4 personas que nos pueda ayudar a repartirlos, pero medita en lo que Dios te dijo a ti de manera personal. ¿Qué Dios te dijo hoy en este estudio? ¿Qué cosas tienes que poner atención? ¿En qué tienes que trabajar? ¿Qué cosas deben cambiar? Porque hoy Dios nuevamente nos está dando una oportunidad de cambio. Dios hoy, no mañana, no ayer. A ti, iglesia, te está dando una oportunidad para cambiar, y te puedes poner a cuentas con Dios ahí en tu lugar. Te puedes poner a cuentas con el Señor, humillarte, pedir perdón al Señor de aquello que quizá no hemos hecho lo correcto. Y hoy escuchaste, mi hermano, la palabra del Señor, y hay mucho que trabajar. Pero también vamos a estar escuchando este canto para que veamos y nos demos una vez más una idea cómo es Jesús, cómo ve, cómo mira, cómo ve a aquellas personas que tú has criticado y que yo he juzgado. ¿Cómo los ve a esos pequeños? ¿Cómo ve a aquellos que se divorciaron? ¿Cómo los ve Jesús? ¿Cómo ve a aquellos pequeñitos que siguen siendo malcriados según tú, y tú no sabes cuánto han sufrido o que no han podido tener una educación? Pero me gustaría que te concentraras. Voy a esperar hasta que ya todos tengan los elementos, porque quiero que cuando vayas tú leyendo este canto que va a aparecer en pantalla, la mirada de Jesús, Lili, ¿cómo es? Así inicia, ¿cómo es la mirada? Y vayas analizando qué cosas no has hecho o qué cosas hemos hecho mal. ¿Alguien más falta de elementos? Estamos meditando en algo tremendamente importante, hermanos: el sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz del Calvario, que lo hizo todo a favor de ti y a favor de mí, que Él ama a su iglesia, que viene por su iglesia, que Él viene por una iglesia limpia y sin mancha. Medita en el sacrificio de Jesús. ¿Qué dio? ¿Qué le costó? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué lo movió? Adelante, Checo Now.